Atención, las Fuerzas Armadas de la India y el gobierno de Xi Jinping se enfrentaron en una breve pero entonada escaramuza en el fronterizo estado de Sikkim, en el noreste indio, durante las labores de patrullaje sobre la línea que divide las naciones, informó este domingo el Ministerio de Defensa de la India. Las autoridades en Venezuela hallaron este sábado 3 lanchas con material de intendencia y emblemas de Colombia en un río al sur del país que, según confirmaron las autoridades de ambos países, llegaron hacia Venezuela arrastradas por la corriente. La aerolínea colombiana Avianca anunció este domingo que se acoge a la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización debido a la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis del COVID-19. El primer ministro Boris Johnson presenta este domingo su plan de desconfinamiento progresivo al Reino Unido, segundo país en el mundo con más decesos, advirtiendo en los riesgos en contra de ir demasiado rápido, perder el control y tropezar. Ante el gravísimo aumento del COVID-19 en Brasil, a Ecuador y a Perú, 3 naciones que son fronterizas con Colombia, el gobierno de nuestro país decidió reforzar al máximo la protección de todos nuestros departamentos que limitan con estos países. Una sentencia de segunda instancia en la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló por unanimidad una acción de tutela que interpuso el senador Álvaro Uribe Vélez en contra de Gustavo Bolívar por 2 tweets. En ese sentido, Bolívar debe retractarse en un término no mayor de 48 horas. Bienvenidos a toda la información. Arrancamos con el desarrollo de los textos de la siguiente manera. Mucha atención porque las Fuerzas Armadas de la India y el gobierno de Xi Jinping se enfrentaron en una breve pero entonada escaramuza en el fronterizo estado de Sikkim, en el noreste indio, durante las labores de patrullaje sobre la línea que divide las naciones, informó este domingo el Ministerio de Defensa de la India. Efectivamente, un incidente de enfrentamiento tuvo lugar en la frontera empujado por el comportamiento en tono desafiante de las dos partes y que resultó con lesiones leves las tropas, declaró el Ministerio de Defensa indio en un comunicado. Las tropas resuelven estos problemas mutuamente según los protocolos establecidos, añadió el despacho en el escrito, en el que además aseguraron que los enfrentamientos dieron como resultado del diálogo y la interacción a nivel local para poder solucionarlo. Autoridades indias, sin embargo, no aclararon cuándo tuvo lugar este incidente. Nos vamos para Venezuela. Mucha atención, las autoridades del país caribeño hallaron este sábado 3 lanchas con material de intendencia y emblemas de Colombia en el río sur del país, que según confirmaron las autoridades de ambos territorios, llegaron al país arrastradas por la corriente, información que está desarrollando la agencia Reuters. La madrugada del sábado, las embarcaciones estaban abandonadas y sus respectivas municiones al ser descubiertas en las riberas del río Orinoco, en el fronterizo estado de Bolívar, dijeron las fuerzas del orden venezolanas en un comunicado. Las fuerzas del orden en Colombia confirmaron horas después de que las embarcaciones estaban a la orilla del río Meta y fueron arrastradas por la corriente hacia territorio venezolano y procedieron a solicitar su devolución a unidades navales, de acuerdo con una nota de prensa. El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó el hallazgo de las lanchas en la noche del sábado y se mostró dispuesto a negociar y a devolverlas. También les informo que hoy en el río Orinoco, la corriente del río Orinoco trajo para Venezuela 3 lanchas rápidas del ejército de Colombia. Como nosotros estamos patrullando las 24 horas al día, la Guardia Nacional Bolivariana patrullando se dio cuenta que había 3 lanchas moviéndose en el Orinoco. Si su homólogo Iván Duque, presidente de Colombia, hace la solicitud formal a su administración. Ya estaban en aguas venezolanas, fueron enganchadas y fueron llevadas a Puerto Seguro. Allí están en Puerto Seguro. Le corresponde al presidente de Colombia solicitarme a mí el regreso de este equipo militar y si así fuere, sería regresado de manera inmediata. El incidente se produce en medio de fuertes tensiones entre ambos gobiernos tras una fallida incursión a costas venezolanas que se habría movilizado desde el país vecino para intentar eliminar al presidente, según denunció Nicolás, y el testimonio de 2 estadounidenses apresados que divulgaron por televisión. Las 3 lanchas rápidas de la Armada del Ejército de Colombia. He dado instrucciones al ministro Padrino de esperar que sean solicitadas oficialmente y nosotros, en cumplimiento de nuestra ética y del derecho internacional, siendo solicitadas oficialmente por el presidente Duque, el presidente Maduro, serían regresadas inmediatamente. Nicolás, presidente de Venezuela, reiteró en la televisión estatal que los gobiernos de Estados Unidos, que preside Donald Trump, y su par colombiano Iván Duque, estarían incluso involucrados en el hecho marítimo de hace pocos días que buscaba derrocarlo. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, anunció el sábado que tienen previsto denunciar este intento de invasión descubierto ante las Naciones Unidas y acusar a Iván Duque y a Donald Trump
de pasar por encima del derecho internacional. También el gobierno de Nicolás evaluará denunciar al mandatario colombiano ante la Corte Penal Internacional por su apoyo directo a los autores de estos hechos. Las fuerzas venezolanas que mantienen operativos de búsqueda de más integrantes del grupo invasor en las zonas costeras del país detuvieron este sábado a otros 3 involucrados, según informó Nicolás. Es decir, más de 30 personas han sido apresadas según las autoridades en Venezuela. Nos vamos para Colombia. Ante el gravísimo aumento del COVID-19 en Brasil, en Ecuador y Perú, 3 naciones que son fronterizas con Colombia, el gobierno de nuestro país, que preside Iván Duque, decidió reforzar al máximo la protección de todos los departamentos que limitan con estos países. Así lo reveló la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, en la entrevista que anuncia que las fronteras terrestres seguirán cerradas hasta cuando ceda el COVID. Cuando la canciller Blum se refiere a los colombianos que se encuentran desesperados en el exterior, sin opción de regresar al país, revela que mientras se abren los cielos aéreos, 7.000 millones de pesos han sido destinados para atender a quienes se enfrentan esta grave situación económica. Se dispuso también que la embajada y los consulados destinen sus gastos de representación para atender las necesidades de los más vulnerables. Entre las medidas para la atención y contención del COVID es cerrar las fronteras con estos países. Las decisiones del presidente Duque y el equipo de gobierno están sustentadas y expuestas por las autoridades de salud, y por esto el cierre lo van a mantener hasta la evolución de la pandemia que lo requiera. El presidente instruyó a todos los ministerios para reforzar las acciones de los departamentos en la frontera para fortalecer la atención en salud, como para apoyar las comunidades de estos sectores, particularmente las más vulnerables. Nos vamos para el Reino Unido. Noticia internacional: el primer ministro Boris Johnson presenta este domingo el desconfinamiento muy progresivo del país, que es el segundo en el mundo con más decesos, advirtiendo el riesgo de ir demasiado rápido, perdiendo el control y poder tropezar. Duramente criticado por su relajación inicialmente frente a esta problemática, Johnson, que estuvo aislado por el COVID, que sufrió en cuidados intensivos, se convirtió en un acérrimo defensor de la prudencia y la paciencia. Tienen muy pocas opciones en la subida, pero en la bajada, donde tienes que asegurarte de no correr demasiado rápido, perder el control y tropezar, dijo al diario Sun on Sunday ante la difusión de este domingo. Se espera que se anuncien muy ligeras modificaciones inmediatas al confinamiento decretado el 23 de marzo y que se ha prolongado 2 veces, en principio hasta finales de mayo. Así, en Twitter cambió su eslogan de quedarse en casa por permanecer atentos, al tiempo que pide trabajar y permanecer en casa al máximo tiempo posible y limitar los contactos, provocando las críticas de la oposición, para quien la falta de claridad puede agravar la situación. El Reino Unido es ya el país europeo más golpeado por el COVID-19, con más de 31.000 personas que han cobrado la vida, y el segundo después de los Estados Unidos, cuya población es 327 millones, es decir, casi 5 veces superior. Nos vamos para Colombia. Mucha atención. En una sentencia de segunda instancia de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, falló por unanimidad una acción de tutela que interpuso el senador Álvaro Uribe Vélez contra Gustavo Bolívar por 2 tweets. En ese sentido, Bolívar debe retractarse en un término no mayor de 48 horas. Gustavo Bolívar, en Twitter, habría vinculado al exmandatario con las fosas repletas de jóvenes inocentes sobre las que supuestamente tendrían ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Los tweets fueron publicados en diciembre del 2019 y en enero, de febrero a marzo de este año. Según los magistrados del Alto Tribunal, 2 de las publicaciones vulneraron los derechos del buen nombre y honra, considerando como fundamentales para la constitución política en Colombia. Las expresiones contenidas en las publicaciones citadas, trinos de Bolívar, si bien en principio podrían amparar en la libertad de expresión, no es menos cierto que las manifestaciones desbordan la protección otorgada al referido. De acuerdo con el tribunal, la libre expresión no es excusa para transgredir a los demás los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, que en ninguna circunstancia es ampararse, además de la referida libertad parlamentaria, en la medida que la misma, por su naturaleza y alcance, goza de protección constitucional distinta a la que pretende darle el demandado. En ese sentido, calificaron que las manifestaciones del senador Bolívar carecen de pruebas que demuestren su relación con los hechos enunciados ante ellas. Se tornan graves las acusaciones e imputaciones que no están fundamentadas en decisiones judiciales que le permita al demandado comentar y ventilar ante la audiencia de la pluralidad red social como si fueran ciertas. ¿Cuál fue la reacción de Bolívar? El senador aseguró que no puede considerarse como un logro del uribismo, pues la tutela se interpuso inicialmente por 2 tweets y se le ordena retractarse por 2 de ellos. Al mismo tiempo, anunció que acatará la decisión judicial por respeto a la justicia. Cuando Uribe me tutela por 12 tweets y el Tribunal de Cundinamarca me pide retractación solamente en 2, aseguró el senador. Nos vamos para Japón.
Un grupo de investigadores de Japón confirmó el desarrollo de un anticuerpo que puede evitar que reaparezca el rebrote del COVID-19, según informaron medios locales. El equipo trabaja en la Universidad de Kitasato en Tokio en colaboración con la firma Kao y la firma emergente Epilson Molecular Engineering, y se tienen esperanzas que los resultados de esta investigación puedan derivar en el desarrollo de agentes terapéuticos de diagnóstico frente al nuevo COVID, dice la introducción del estudio. Se han confirmado que el nuevo COVID-19 en las células quedó suprimida cuando se agrega esta sustancia, dice el estudio en sus conclusiones. Por eso agrega que solo puede unirse al COVID el VHH, sino que también la capacidad de suprimir esta pandemia. La Universidad de Kitasato es una de las más prestigiosas en el campo de la investigación de Japón y cuenta, entre otros científicos, con el Nobel de Medicina en 2015 Satoshi Omura. Por su parte, la firma Kao lleva 130 años de historia trabajando en el área de la salud y la cosmética. Mucha atención, porque el diario estadounidense The New York Times, en su editorial publicado este sábado 9 de mayo, hace una crítica de los hechos de espionaje, al parecer que estarían relacionando a algunos integrantes del Ejército Nacional a periodistas y extranjeros en Colombia. En el artículo titulado "Lo que hizo Colombia con las herramientas de espionaje estadounidense", el diario cuestiona el hecho de que el gobierno usara el mismo dinero que Estados Unidos destina como ayuda al país para espiar a Nicolas Cage, periodista de The New York Times, que hace un año aproximadamente reveló la orden del comandante del ejército, Nicasio Martínez, que reviviría los falsos positivos en el país. Los viejos hábitos no mueren con dificultad, por lo que hay tristemente y sorprendentemente las noticias de que una unidad del ejército colombiano utilizó el equipo de vigilancia estadounidense provisto para luchar contra los grupos al margen de la ley, para espiar a periodistas, opositores y figuras públicas, indica el párrafo del editorial. Según el The New York Times, en la columna se hace referencia al aumento en los últimos años de los cultivos de ilícitos y mencionan también la eliminación de líderes sociales, la situación por la que suponen que el ejército haría todo lo posible por mostrar resultados. Sin embargo, señalan que si bien aún no está claro quién ordenó la operación de vigilancia del gobierno colombiano, y altos mandos del ejército insisten en que no sabían nada, y no es difícil entender porque al menos algunos elementos del ejército querían ver si los observaban. El artículo además refiere a las revelaciones de The Wall Street Journal, quien recientemente indicó que el espionaje o perfilamientos, como se le denominó en Colombia, incluyen dispositivos de escucha y otros equipos suministrados por Estados Unidos. El Journal también informó que los miembros de la unidad de inteligencia ayudaron asimismo con el dinero estadounidense, especialmente para los recursos suministrados para combatir el tráfico ilícito de sustancias, para usar esto a espiar a periodistas estadounidenses. Y advierte el Pentágono que también debe de abordarse cómo se supervisa la ayuda. Por su propio bien y su futuro, Colombia necesita asegurarse de que su ejército cumpla con estrictas reglas de comportamiento. Al final del artículo, el diario asegura que la lucha contra los grupos rebeldes no puede ser un regreso a los conflictos civiles que azotaron el país durante medio siglo. Esto es algo que el presidente Duque y su principal aliado extranjero deben de dejar muy en claro, deja el The Washington Post a su opinión pública. Llegamos a la parte final, amigos. Regálenos un like, ayúdenos a difundir en sus redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo. Recuerda, quédate en casa, ama la vida. Dios te bendiga y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita roja de notificaciones.